Hola chicos, ¿cómo están? Les hablo a nombre de Grupo Yonoro y vamos a continuar con el capítulo número 21 de nuestro curso de SAP 2000, en el que vamos a continuar el capítulo anterior que tratamos espectro de respuesta. Hemos creado el espectro de respuesta de manera automática con el programa, y en esta ocasión vamos a realizar la parte 2, el cual consiste en crear el espectro de respuesta de manera manual para posteriormente importarlo en el programa, importarlo al SAP 2000. Anteriormente, para los que no han estado presentes en el video, hemos definido lo que viene a ser nuestro espectro de respuesta con el mismo programa. Para eso me voy a define functions y me voy a response spectrum, que es el espectro de respuesta. Hemos definido lo que viene a ser este de aquí, L030 de Perú. Vamos a modificar y ahí podemos ver el nombre, la zona 3, ocupación C, tipo de suelo S2, los factores de irregularidad 1, y como le pusimos de pórtico, le dejamos con un factor de reducción básica igual a 8, el R sub 0 igual a 8. En el capítulo anterior nos encargamos de definir todo esto. También explicamos de dónde obtenemos cada uno de estos factores, de lo que viene a ser la zona sísmica, la categoría, el tipo de suelo. Ya explicamos. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Todo el marco teórico está explicado en nuestro video anterior. En este capítulo vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para que el video no se haga largo, pero si ustedes gustan pueden checar el video. Entonces vamos a continuar. Bueno, continuando con el video anterior, vamos a ver los principios de lo que viene a ser un espectro de respuesta. Esta es nuestra gráfica de periodos versus aceleraciones, o también llamados pseudo aceleraciones. Y nuestro espectro de respuesta, lo que nos salía según el programa SAP 2000, que tiene la norma peruana, era de esta manera, que llegaba hasta aproximadamente un periodo de 15 segundos, que es demasiado. Lo que normalmente se elabora un espectro de respuesta debe ser para un periodo T de igual a 4 segundos como máximo, ya que periodos más allá de esos 4 segundos van a ser estructuras, al menos hablando de concreto armado, van a ser estructuras muy flexibles, entonces no se va a llegar ahí. La curva se define de esta manera porque tenemos nuestra ecuación donde la aceleración o pseudo aceleración es igual a sux, no se olviden de esta fórmula, sux dividido entre R de la gravedad. Es el factor de zona, factor de uso, coeficiente de amplificación sísmica y el factor del suelo. Esto viene a ser el coeficiente de reducción sísmica, que es igual a al coeficiente de reducción básica multiplicado por las irregularidades. Irregularidad en altura por irregularidad en planta. El factor de zona depende de la ubicación. El uso va a depender qué uso le vamos a dar a nuestra edificación y en función a eso en qué categoría se encuentra. Y el factor del suelo. A ver, ¿qué más tenemos? En este punto vamos a tener un periodo que define los desplazamientos constantes en el suelo. Eso es en el suelo, desplazamientos constantes en el suelo. Y este es el periodo que define el final de la plataforma. Esta es una plataforma. La curva depende de C, ya que en esta parte C se encuentra igual a 2.5 para periodos menores a TP. Ahora para periodos en el intervalo de TP y TL, entonces este C es igual a 2.5 por TP dividido entre el periodo. Y para esta zona donde el periodo es mayor que TL, entonces C es igual a 2,5 de la multiplicación del periodo TP por el TL, todo dividido entre el periodo fundamental de la estructura elevado al cuadrado. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, pero a manera de recapitulación, porque esta gráfica nos va a servir para entender un poco acerca de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, a ver, aquí tengo una hoja Excel
en el cual he copiado de la norma técnica E030 de estructuras de diseño sismo resistente de aquí de Perú. Para los que no conocen, he copiado lo que vienen a ser las tablas. Tabla número 1, factor de zona, le copié los datos para agilizar lo que viene a ser nuestra hoja de cálculo. Vamos a iniciar una hoja de cálculo desde cero. Desde ya les digo, esta hoja no voy a enviar, no voy a pasar a nadie, así que atentos a la clase. ¿Por qué no voy a pasar? No es que sea egoísta ni nada de ello, es que voy a hacer toda esta hoja, vamos a crear desde cero. Por eso es que no voy a compartir a nadie, porque todos van a saber cómo lo hice y de dónde salió. Vamos a utilizar algunos comandos de nivel intermedio de Excel para agilizar lo que viene a ser toda la elaboración del espectro de respuesta. En la norma tengo lo que viene a ser la zona sísmica, de esta manera, en función a la ubicación. A partir de ahí, sacamos lo que viene a ser, nos dan esa tablita, la tabla número 1. Esa tablita número 1 yo le puse aquí, copié los datos, zona 4, Z1, 2, 3, 4 y sus coeficientes, el factor Z. Lo mismo hice con el factor del suelo, que también lo saqué, todas estas tablas las saqué de la norma, entonces están acá. Hace un momento les expliqué la curva en función a C, cómo varía el espectro de respuesta, lo que viene a ser esto, estas fórmulas. Entonces todas estas fórmulas están acá, a partir de la norma también las saqué. En el video anterior ya les explicamos acerca de ello, pero aquí está. Entonces, lo único que hice fue sacar las tablas y copiar los datos. Copiar aquí en Excel para tener datos del cual puedo extraer. Copié lo que viene a ser el factor del suelo, en función a que tengo la tabla de periodos, el TP y el TL. Tengo todo ello. ¿Qué más? Tengo las categorías, categoría A, B y C. En función a lo que está en la norma, edificaciones esenciales, importantes, comunes. Y también el coeficiente básico de reducción, que a partir de la tabla número 7 lo he copiado y lo tengo acá. Aquí nos dividen a 0 concreto y en este caso ya no lo he dividido, simplemente lo voy a dejar así. Posteriormente van a ver por qué es lo que he copiado de estas tablas, ¿no? Aunque muchos me digan, no, hiciste alguna tontería. Pero ya, ahí vamos. Entonces, vamos a empezar. Voy a crear un par de columnas más para alejar lo que vienen a ser estas tablas. Ya. A ver, aquí, volviendo a nuestro ejemplo, para determinar la aceleración, esta aceleración o pseudoaceleración, lo que necesitamos es gravedad, que es una constante. ¿Cuánto es la gravedad? 9,81 metros por segundo. Hay que tener en cuenta las unidades. También necesitamos factor de zona, factor de uso, coeficiente de amplificación sísmica, el suelo y R. Entonces vamos a crear en función a ello. Vamos a empezar. Vamos a poner el factor de zona. El factor de zona. Como ya les había dicho, vamos a utilizar algunos comandos de Excel un poco avanzados, entonces quisiera que me sigan acá. Vamos a hacer que nos muestre una lista desplegable para no estar cambiando ni nada de ello. Entonces vamos a colocar aquí nuestra zona. Vamos a hacer de tal manera que aquí nos muestre el Z y aquí al costado el factor. Entonces nos vamos a vista, datos. Nos vamos a validación de datos, le doy clic y aquí en configuración nos dice permitir, le vamos a dar a lista y luego nos dice seleccionar origen. Entonces yo voy a hacer que todo esto me aparezca como una lista desplegable. Selecciono toda esta matriz y le doy a aceptar, de tal manera que pueda que nuestra zona esté zona 1, ya nos da, de esta manera obtenemos, Y ahora aquí yo quiero que me aparezca el resultado. Podríamos ponerle si el comando, lo que voy a hacer si, abrimos paréntesis, esto es igual a esto, nos muestre este resultado. Y si no, ir configurando para todos, ¿no es cierto? Utilizando la condicional. Pero también hay otro comando para hacerlo mucho más rápido, que es igual al buscar. Buscar V. Nos dice busca un valor en la primera columna. Ahora Z1. Quiero buscar y donde tengo está en esta primera columna. Buscar H nos dice busca en la primera fila. Entonces buscaría en esta fila. Y yo no tengo ahí lo que vienen a ser los Zetas.
Entonces buscar v, doble clic, valor buscado, nos dice aquí la sintaxis, quiero buscar esto, coma, matriz a buscar es esta matriz. Ahora el indicador de columnas, ¿qué es el indicador? Queremos que busque Z1 en toda esta matriz. Ahora, ¿qué valor queremos que nos devuelva? Esto de acá. ¿En qué columna está? De nuestra matriz, de la matriz que ya hemos definido. Esta es nuestra matriz. Entonces se encuentra en la columna, esta es columna 1 y columna 2. Entonces se encuentra en la columna 2. Eso le ponemos. Coma, y nos dice, Renato, aquí queremos coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y ok. Y ya tendríamos Z1. Vamos a ver si funciona. Quiero un Z3035. Ok. Está funcionando perfectamente. Esto vamos a colocarlo con 2 decimales. De esta manera. Ahora, ya tenemos factor de zona. Ahora nos falta el factor de uso. Factor de uso. Y nuestro factor de uso es igual a, primero va a depender mucho de la categoría. Para eso tengo acá. Entonces hacemos lo mismo. Esto vamos a colocarlo como una lista desplegable. Nos vamos a datos, nuevamente validación de datos. Aquí colocamos lista. Y en origen seleccionamos todo ello. Le damos a enter y doble enter. Entonces una categoría C. Lo que yo quiero aquí que aparezca es, si es una categoría C, que me diga qué tipo de edificación es. Edificación esencial, importante, común. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí yo no he unido esto. Entonces al seleccionar toda esta matriz debo tener en cuenta que esto es columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Así esté unido, también hay que saber diferenciar, porque aquí en el Excel ocupan 2 columnas. Entonces me voy aquí y voy a colocar buscar. Buscar, lo que viene a ser categoría C, la matriz, seleccionamos toda esta matriz. Ahora, ¿cuál queremos que nos devuelva? En este caso, yo quiero que me diga esto de aquí, el tipo de edificaciones. Y eso es la columna 1, 2, 3, 4. Sería la 2. 2. Y aquí le damos coincidencia exacta. Y enter. Y nos sale categoría C, edificaciones común. Y aquí vamos a escribir el factor U. Aquí debemos hacer lo mismo. Quiero que ya me dé el factor para una categoría C. Su factor sería 1. Entonces quiero que me aparezca acá. ¿Cómo hago? Debería ser lo mismo, buscar V. Entonces, como es la misma matriz y quiero que me busque lo mismo, le voy a dar a un copiar, control C. Me voy a donde quiero, al casillero, y le doy control V. Simplemente cambio el número de columna del resultado. Como les dije, esto era 1, 2, 3, 4. Entonces quiero que sea la columna 4. Y ok, ahí tenemos el resultado. Voy a darle aquí a... para que me copie, a ver, perdón, que me copie esto, que me aparezca con 2 decimales. Listo, tenemos hasta el momento ya definido 2 factores. Nos faltaría definir el factor de amplificación sísmica, pero como eso es una función, vamos a dejarlo para el final. Nos vamos a definir el factor de suelo. Vamos a definir el factor de suelo. Aquí vamos a crear una lista desplegable del factor. Entonces vamos a datos, nos vamos a validación de datos y colocamos lista y aquí origen. Entonces simplemente voy a seleccionar todos ellos y le doy a doble enter y vamos a sacar. Entonces yo quiero que sea un S2, dijimos de antes, y aquí es el pequeño detalle. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cuadro de doble entrada. Porque aquí no solo depende del tipo de suelo. Si es un S2, que ya es un resultado. No podemos utilizar el factor de buscar V como hicimos antes. También depende de la ubicación. Para nuestro proyecto o para el ejemplo era una zona 3. Era 0.35. Entonces el S2 en este caso sería S2 y Z3. Sería 1.20. Podríamos hacer unas condicionales. Podríamos darle si este valor es igual a
este valor, o también podemos ver con las zetas. Bien, vamos a ver. Si este valor es igual a este valor, entonces quiero que me devuelva. Entonces vamos a ponerle aquí buscar v. Vamos a hacer que busque qué factor, el z. ¿Dónde? En todo esto es nuestra matriz. Matriz a buscar. ¿Y cuál queremos que nos devuelva? Queremos que nos devuelva esta columna de acá. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Queremos la cuarta columna. Coincidencia exacta. Y vamos a ponerle simplemente enter, enter. Como tenemos un S2 y un Z3, obviamente lo encontró. ¿Qué pasaría si ponemos un Z2? También nos da. Ahora, ¿qué pasaría si aquí cambia un S0? Nos dice falso. ¿Por qué? Porque solamente hemos definido para un S2, para esta columna. Entonces, tendríamos que hacer lo mismo. Ese sí, tendríamos que hacer para cada columna, o sea, 4 veces. Vamos a evitarnos ese trabajo porque existe un comando. El comando viene a ser índice. Entonces, vamos a introducir lo que viene a ser el comando índice. Índice. Ahora vemos la sintaxis. Nos dice primero matriz. ¿Cuál es nuestra matriz? Es toda esta. Luego nos dice número de filas y número de columnas. Entonces aquí es donde se pone lo serio. Antes de ello tenemos que determinar el número de fila y el número de columnas. El número de fila es esta, que va a depender de Z. Y el número de columnas, esta, que va a depender de S. Para ello primero vamos a colocar acá fila y columna. Entonces fila, nos hemos dicho que depende de Z, porque esta es la fila. Entonces, ¿cuáles nos va a dar las filas? Z. Ahora, ¿cómo encontramos la fila? Para esto nos vamos a apoyar del comando coincidir. Colocamos coincidir. Nos dice valor buscado. El valor buscado es en la fila Z. Esto queremos buscar. Matriz buscada dentro de esta matriz. Y en el tipo de coincidencia le damos 0. Debe ser coincidencia exacta. Y nos dice que este Z2 encontramos, es la posición 2 de nuestra matriz. Es exacto, es correcto. Esta es la 1, 2, 3, 4. Ahora si colocamos un Z4, nos dice la posición 4, correcto. Entonces estamos bien. Ahora nos vamos aquí. Columna. Columna depende del S. Para esto le vamos a dar igual y nuevamente coincidir. Valor buscado, el S, coma, matriz a buscar en esta matriz. Y coincidencia exacta. Doble clic, cerramos paréntesis y ahí tenemos S sub 0, la primera. Si le cambiamos el S, el S3, la cuarta. Correcto, estamos bien. Ahora sí, teniendo esto, ya podemos colocar lo que viene a ser la función índice. Función índice, nos dice matriz. La matriz ya no es todo, simplemente la matriz es donde se encuentran los datos. Y los datos se encuentran acá. Número de fila, esta es nuestra fila. Número de columna es lo que pusimos acá debajo. Número de columna. Y ya estaría, cerramos paréntesis y ahí tenemos. Para un Z2, un S2. Para un S2 y un Z2, 1.15. Ahora vamos a cambiar para un Z3 o un Z4. 0.45, primer lugar. Y aquí nos dice Z4 y un S2, 1.60. Es correcto. Voy a copiar estos. Voy a uniformizar esto. Y de esa manera, pero ahora ¿qué hago con esto? ¿Lo voy a tener de adorno? Obviamente que no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a unir. Esto simplemente era para explicarles de dónde salía. Entonces, primero es fila. Esto de aquí. Entonces, nuevamente vamos a escribir la función, que sería coincidir. Vamos a coincidir. Nos dice valor buscado. Ya.
Si es la fila, es de aquí, depende de Z, este valor. Vamos a buscar, ahora nos dice matriz buscada aquí. Y luego nos dice coincidencia exacta, tenemos que ponerle. Y cerramos. Ahora nos vamos a definir el segundo, lo que viene a ser número de columnas. Vamos a suprimir y vamos a escribir la función coincidir. Para encontrar la columna son S, ¿no es cierto? Depende de S. Entonces coincidir, le damos a S, nos dice matriz buscada. Esta es nuestra matriz donde queremos buscar y le damos a coincidencia exacta, 0. Cerramos paréntesis y enter. Es lo mismo, ya no depende de esto. Borramos y no pasa nada. Ahora sí, podemos colocar cualquier S, sub 0, 8 y tenemos la respuesta. Entonces estamos, hasta ahí estamos bien. Vamos por buen camino. Espero, esto simplemente es un poco de Excel más que nada. Espero me estén entendiendo sinceramente. Si no, normal, déjenme en los comentarios sus dudas y yo les estaré subsanando todos ellos. Vamos a crear el TP y aquí el TL. Esto sí, es más sencillo porque teniendo el factor de suelo S2, entonces ya podemos sacar nuestros datos. Entonces para el TP simplemente le vamos a dar a buscar, pero anteriormente le damos a buscar vertical para que nos busque en la primera columna. Ahora no queremos ello, queremos que nos busque en la primera fila, por eso le damos a buscar H. Buscar H, aquí nos dice valor buscado, es S2, coma, matriz a buscar es toda esta. Ahora indicador de filas. En este caso, esta es la primera fila, segunda y tercera fila. El TP está en la segunda fila. Le damos 2, coma. Y aquí coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y listo. 0.6 para un S2, correcto. Ahora, como el TL es lo mismo para el mismo S y simplemente va a cambiar el número de fila, le voy a copiar esta función. Control C, escape. Y aquí nos vamos y control V. Simplemente cambiamos la fila. Número de fila sería 3. Y tenemos los resultados. Voy a cambiar el formato. O voy a copiar el formato. Y ya estaríamos teniendo lo que viene a ser 3 factores. Incluido el TP y el TL. Zona, uso y suelo. ¿Qué más nos faltaría? Ya tenemos categoría de edificación, ya utilizamos estas tablas, entonces nos faltaría el coeficiente básico de reducción. Aquí le vamos a dar entonces factor de reducción. Factor de reducción de fuerzas sísmicas. De fuerzas sísmicas. Aquí haré igual el factor de reducción de fuerzas sísmicas. Aquí lo tenemos, es R, es igual al factor básico de reducción por las irregularidades. Entonces, aquí es donde vamos a tener que disgregar, porque los análisis siempre se realizan para ambas direcciones, para la dirección X y para la dirección Y. Pueda que tu análisis estructural en la dirección X sea para pórticos, porque solo tienes columnas, o bueno, tienes columnas y placas, pero tus placas están orientadas en la dirección Y, casi no aportan rigidez en la dirección X. Entonces pueda que tengas pórticos en dirección X, pero tienes de muros estructurales en la dirección Y. Entonces no podemos utilizar el mismo factor. Para ello entonces tenemos que separar, tenemos que disgregar. Entonces aquí viene una separación que vamos a hacer para la dirección X, que tendríamos nuestro factor R, el básico, tendríamos la irregularidad en altura, irregularidad en planta y nuestro factor R. De esta manera. Lo mismo tendríamos acá. Voy a colocarle acá al costado para que no se me haga tan largo todo este proceso.
y le vamos a dar la dirección Y. Ahora sí, a ver, primeramente vamos a ordenar. Esto es en función al sistema estructural. Entonces vamos a crear ello. Vamos a decirle, o sea, para que nos diga qué tipo de sistema estructural es. Vamos a colocar acá. A ver. Estos dos vamos a bajarlo un poquito. Para que aquí hay que hacerle una lista desplegable. Nos vamos a datos. Y nos vamos a validación de datos. Nos vamos a lista y entonces aquí vamos a colocar los sistemas estructurales que ya he definido acá. Serían todos ellos. Y le doy a aceptar. Vamos a poner que es de pórticos. Ahora, como en la dirección Y también vamos a hacer otra lista desplegable, entonces simplemente le doy un control C y un control V. Aquí puede ser, como les dije, de muros estructurales. Ya tenemos de esta manera. Ahora nos falta el factor de reducción básica. Le vamos a dar a buscar. Como quiero que me busque en la primera columna, entonces buscar V. ¿Qué valor? Eso de aquí, pórticos. Matriz a buscar es toda esta matriz. Debemos verificar cuántas columnas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Vamos a dar coma. Indicador de columnas, en cuál se encuentra nuestro resultado, y es en la quinta. Y ordenado coincidencia exacta. Y estaríamos cerrando. Ok, de esta manera. Para pórticos 8. Ahora lo mismo, voy a copiar esto, porque prácticamente es la misma función, y le pego acá. Pero vemos aquí, me sigue jalando lo de acá. Entonces esto lo muevo para que me jale a partir de la dirección Y de muros estructurales. Y ya tendríamos nuestro factor. Ahora, vamos a ir colocando, a ver, primeramente vamos a encuadrarlo. Vamos a ponerle un recuadro de esta manera. Este de aquí y esto lo dejamos así. ¿Para qué? Ahorita les voy a explicar el porqué de esto. Y listo. Siempre cuando ustedes trabajan o bien crean una hoja de cálculo así como la que estamos creando, y aparte crean otra hoja donde simplemente jalan datos para que hagan su informe, ¿no? En caso desean imprimir directamente esa hoja. Pero en la que hacen los cálculos siempre deben saber diferenciar cuáles son los datos de entrada. Entonces aquí, este es un dato de entrada porque nosotros cambiamos la zona. Entonces vamos a colocarle un fondo. Vamos a colocarle un fondo naranja. ¿Qué más? Cambiamos también la categoría. También cambiamos ese fondo. Entonces el uso no cambiamos porque a partir de la categoría nos va a dar ese uso. Entonces lo dejamos como está. ¿Qué más? En factor de suelo también introducimos este valor, entonces también le colocamos porque es un dato que nosotros debemos colocar. Todo lo demás ya depende del S. ¿Qué más? Aquí también en pórticos, esto también es un dato de entrada. Vamos a colocarle con esto y resaltarlo de esta manera. Así. Es un dato de entrada. Porque en función a lo que cambio esto, por si le pongo madera y me bota otro resultado. Lo voy a dejar en pórticos. Ahora también aquí vamos a poner que las irregularidades también nosotros debemos incorporarlas. En este caso sí, en la norma, voy a abrir la norma. Aquí nos dan las irregularidades que se debe hacer un análisis estructural y en función a ello ir verificando varias cosas que nos indican acá. Y en función a ellos van a salir todos estos factores. Ya quizás posteriormente en un video les estaré enseñando todo acerca de ello para que todo esto esté claro. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Como ya les había explicado en el video anterior, lo hemos dejado con 1. En este video también vamos a dejar esas irregularidades con 1. A ver, y aquí vamos a colocar que me aparezca con más decimales, con 2 decimales. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar acá. Voy a hacer que lo mismo sea acá. Ahora el factor R, ¿a qué es igual? A la multiplicación de estos tres.
el R básico por la irregularidad en altura y por la irregularidad en planta. Ok, ya tenemos de esta manera. Ahora control C y le voy a dar aquí control V. Y ya tenemos lo que viene a ser nuestros factores. Espero me hayan podido entender. Estoy tratando de ser lo más comprensible posible y avanzar lo más rápido posible. Así que si el video se hace largo, en serio, mil disculpas. Pero la idea es hacerla bien. Bueno, a ver, volviendo al ejemplo. Ya tenemos el EZ, tenemos la U, tenemos la S, R. Nos faltaría C, pero C es una función, la que nos define todo esta. Entonces vamos a crear C. Aquí vamos a darle al factor de amplificación sísmica. Factor de amplificación sísmica. El factor de amplificación sísmica, como aquí, a ver, perdón, por acá lo tengo la fórmula. Les voy a mostrar. Y acá la tengo. Depende del periodo y también de TP y TL. Entonces vamos a crear aquí una tabla de periodo y C. El periodo va a iniciar desde 0 y va a ir aumentando desde 0.1. Hay que jalarlo todo esto hasta 4 segundos. De esta manera. Vamos que esté con 2 decimales, le colocamos 2 decimales y vamos a definir. Esto es un poco más sencillo porque simplemente es una condicional. Entonces vamos a colocar igual una condicional si el periodo, perdón, voy a retratar esto, ok, ya. Vamos a escribir aquí igual a si el periodo esto es menor, vamos a darle a menor que TP. ¿Cuál es TP? Esto de aquí, el periodo que define el final de la plataforma, pero es una constante. Entonces presionamos F4 para que se haga constante, coma, nos dice si eso, entonces el C es igual a 2,5 y si no, nos vamos a la segunda parte. Entonces sería aquí, si no nos cumple esto, entonces ¿qué nos debe cumplir? La segunda función. Entonces escribimos la condicional si queremos que esto sea mayor que el TP y a la vez sea menor que TL. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a colocar una función más, la función i. Sí, y ponemos la función i. Abrimos paréntesis o doble clic. El primer valor lógico. T mayor que, este T debe ser mayor que TP. Le ponemos constante F. El segundo valor lógico debe ser que este T debe ser menor que el TL, que esto. TL también le ponemos constante. Ya estaríamos definiendo. Entonces cerramos paréntesis y ya tenemos nuestras dos funciones. Entonces si pasa eso, ¿cuál es nuestra función? Sería el 2.5 por TP, esto constante F4 entre nuestro periodo. Ahora le damos coma y ¿qué pasa si no cumple esto? Entonces vamos a colocarle la otra. Sería si T es mayor que TL. T mayor que TL. ¿Cómo es constante? F4. Entonces si es mayor que ello, entonces le vamos a dar a 2.5 por TP constante por TL también constante. Todo dividido entre el periodo elevado al cuadrado. De esta manera estaríamos definiendo nuestra función. Coma, lo dejamos ahí y cerramos paréntesis. Vamos a ir cerrando todos los paréntesis. Y ya tendríamos 2,5. A ver, nuestro TP es 0,60. Se supone que hasta 0,60 debe llegar ese valor. Aquí, ¿por qué no sale 0? ¿Por qué? La parte simplemente hemos considerado mayores, simplemente desigualdades. ¿Qué pasa si llega a TP? Precisamente el programa ya lo lee, o sea que hay un error. Yo no sé qué poner, en otras palabras nos dice. Si jalamos, por aquí de hecho vamos a encontrar otro error de 0, como les dije. Esos dos vamos a jalar y vamos a colocarlo a 3 decimales.
voy a reducir ya a 3 decimales. Aquí hay un 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que colocar menor igual. En este caso de aquí debe ser menor igual. Vamos a ver si funciona de esta manera. Debería estar 2.5. Correcto, está 2.5. Pero aún nos falta la otra función. Ya corregimos la primera, menor igual. Ahora la segunda ya es mayor, obviamente, ya no podemos cogerlo. Entonces le damos a la segunda opción, que debe ser menor igual. Y listo. Con esto estaríamos corrigiendo nuestra función. Y este 0 de aquí va a desaparecer. ¿Ven? Como les dije. Y ok. Ya tendríamos lo que viene a ser el coeficiente de amplificación sísmica. Ahora, ¿qué es lo que hizo el programa aquí? Nos colocó, vamos a modificar, ya lo dividió entre el factor R. Entonces, como ya habíamos dicho, ¿qué pasa en nuestro caso? Tenemos un R8 para dirección X, pero para Y es otro R, que es 6. Entonces, tendríamos que crear dos funciones, lo cual en cierta forma se va a hacer un poco más tedioso. Vamos a crear un espectro de respuesta para la dirección X y el otro para la dirección Y, que es un poco más tedioso. Lo que yo hago es esta: solamente creo un espectro de respuesta, pero no lo divido entre R, ya que todos, si se dan cuenta, todos coinciden en estos factores, coinciden todos, y lo único en lo que no coincide es en este factor de R. Como hemos visto de la fórmula del SUX, el Z es para ambas direcciones el mismo, el uso igual, el C es igual, el S también es igual, lo único que varía es el R, y la gravedad también va a ser el mismo. Entonces nos vamos aquí, vamos a colocarle ese valor, nos faltó colocar el valor de la gravedad. Vamos a insertar, siempre teniendo cuidado que en nuestras tablas no crucemos a nadie. Y vamos a colocarle aquí gravedad. Gravedad, que es G, y su valor es de 9,81 metros por segundo. Si queremos colocarle las unidades, muchos le escriben al costado metros por segundo al cuadrado. De esta manera, metros por segundo al cuadrado, pero yo quiero que aquí también me aparezca la unidad. Entonces voy a copiar estito, control X para que también se borre, y me voy a aquí, unidades, le doy a la flechita, formato de número, y me voy a personalizada. Quiero que me aparezca con 2 decimales, pero aquí le escribo eso. Quiero que me aparezcan las unidades, metro por segundo al cuadrado, lo pongo entre comillas, metro por segundo al cuadrado, cierro comillas. Como vemos aquí en muestra nos aparece que ya nos sale 9.81 metros por segundo al cuadrado, y simplemente las unidades son independientes, podemos colocarle cualquier número, 10 nos sale con las unidades. Volviendo a lo anterior, lo que queremos es aquí, ese factor, vamos a ponerle un factor de 1 entre R, yo le cambio a FR, ¿no? Factor de reducción, que es lo mismo, que es igual a 1, porque es la inversa, porque R está abajo, entre R, esto. Copio, a ver, esto de aquí, perdón, a ver, vamos a uniformizar, entonces copiaría esto, control C y control V, de esta manera, tendríamos ya nuestros datos. Quiero simplemente 3 decimales, ya, 3 decimales. Este es nuestro factor de reducción en X. Y este de aquí es nuestro factor de reducción en Y. Es lo mismo, ¿no? Es 1 entre R. Simplemente le multiplico aquí y tendríamos ese valor. Pero, por obvias razones, como les dije, para trabajar con un solo espectro de respuesta, lo voy a insertar directamente en el programa posteriormente. Ahora aquí tendría que crear el espectro de respuesta, que va a ser igual a, tengo Z, tengo U, tengo C, tengo S y tengo la
gravedad. Todos esos valores ya los tengo, entonces creo aquí. Le voy a dar a igual z. Esto es el valor de z. Le hacemos constante por el valor de u, el uso. Esto también le hacemos constante por el valor de c. Esto es c. C es variable, lo dejamos tal como está. Por el factor de s. Esto es el factor de s, que también le hacemos constante. Y por la gravedad, que también es constante. Debes tener en cuenta la gravedad. Si tú le colocas en centímetros por segundo, tener en cuenta mucho las unidades con las que estás ingresando esos datos. Aquí es fundamental porque ya directamente vamos a insertarlo en el programa y debemos tener mucho en cuenta las unidades de la gravedad. Y entonces le damos a OK. Tendríamos este valor. Y entonces simplemente jalaría esta función. Vamos a tratarlo con simplemente 4 decimales. 4 decimales está bien. 4 decimales. De esta manera. Ahora en el programa tenemos, nos vamos a define, vamos a ver cómo nos define el programa. Funciones, espectro de respuesta. Y nos vamos a modificar. Como les dije, el programa simplemente utilizó estos factores. Todos estos factores de aquí. El sux dividido entre el r. Como les dije, tienes que crear uno para la dirección x y otro para la dirección y, porque siempre y cuando el r varía. Si el r es el mismo, entonces el mismo espectro trabaja bien para ambos. Posteriormente teníamos que ingresar era la gravedad. Entonces este espectro de respuesta de aquí es simplemente creado sin la gravedad. Simplemente estos factores. Y es lo que voy a crear para comparar nuestros resultados. Entonces simplemente sería el sux dividido entre r. ¿Cómo creo eso? Ya tengo todo el sux. Esto, como he multiplicado por la gravedad, entonces lo divido entre la gravedad. Y como en el ejemplo nuestro r es igual a ¿cuánto? Es igual a 8. Vamos a trabajar en este caso para un r igual a 8. Si trabajamos con un r igual a 8, entonces simplemente entre nuevamente 8, que en este caso es constante. Vamos a ver, esto de aquí también debe ser constante. Y ok. El primer factor debe ser 0.225. A ver, es una zona 3, S2 y C. Vamos a tener en cuenta eso. En nuestro caso era zona 4. Zona 3, S2 y ya. Vamos a bajar los decimales a 4. Ok. ¿Qué más debemos tener? Todo. Categoría C, S2. Vamos a ver qué tenemos aquí. Categoría C, S2, 8. Zona 3. Bueno, qué raro que no coincidan estos valores. 0.131 y aquí tenemos un 0.1258. Vamos a jalar para ver los demás resultados. Haciendo las comprobaciones con el programa vemos que estos resultados no coinciden con lo que está en el programa, no son los mismos. Entonces pueda que los datos o los coeficientes con los que está trabajando actualmente el programa pueda que no sean los correctos, ¿no? Pueda que el factor de zona esté con otros valores, no con los que están en el reglamento. Es por ello que quizás no coincida. Bueno, siempre vale hacer estas correcciones, ¿no? Para no cometer esos errores. Como vemos aquí, no coincide. Vale tener en consideración todos ellos, todos esos factores que podrían influir dentro de nuestros resultados. Ya, esto simplemente era para verificar. Lo único que nos interesa son estos resultados de acá. Voy a centrarlo y voy a darle a un cuadrito. Estos resultados era para verificar y hemos visto que quizás el programa esté considerando otros datos, porque los datos que hemos considerado son todos los que nos dice la norma y son los que debería de salir. Entonces vamos a graficar nuestro espectro de respuesta. ¿De cuál versus cuál? Viene a ser esto de aquí. Periodo en la dirección X y en Y sux por la gravedad. Todos los demás son coeficientes, la gráfica debe ser la misma siempre. Entonces me voy a insertar y le voy a dar aquí a esta opción de
insertar gráficos de dispersión y le voy a dar la que viene a ser este aquí. No queremos que nos salga con las bolitas, entonces vamos a quitarle para que nos salga simplemente liso, de esta manera. Luego podemos ir cambiando las unidades. Estas unidades, por ejemplo, la cambiamos directamente dando doble clic, nos aparece esta opción y aquí nos dice opciones de eje y por aquí vamos a tener unidades en número. Nos vamos a número, abrimos y aquí está posiciones decimales. En posiciones decimales simplemente le vamos a dar a 2, de esta manera y ya tendríamos nuestra gráfica. Aquí le podemos poner, esto es un espectro de respuesta, de aceleraciones, y le podemos poner los que estamos trabajando, ¿no? Que vienen a ser un sux por la gravedad, sux por g, de esta manera. También lo podemos poner en negrita, así. Y de esta manera estaríamos creando nuestro espectro de respuesta. Ahora viene el punto cómo lo insertamos al programa. A ver, esto lo voy a mover más acá, aquí. Ahí está nuestro espectro de respuesta. Esto lo voy a borrar porque simplemente era para verificar. Estas tablas ya se utilizó, entonces vamos a moverlo. Que se vaya más allá, a ver, perdón. Que se mueva. Vamos a hacer que se mueva a un costadito. Ok, estaría bien de esa manera. Siempre y cuando vamos a tener un área de impresión, ¿no? Porque estos datos ya no, obviamente no lo borren, porque a partir de ahí está jalando todo, incluso todo hasta nuestras listas desplegables está jalando de ahí. Entonces no lo borren, simplemente muévanlo a un costado. Y aquí vamos a crear esto de aquí. Voy a hacerle un control C y un control V. Entonces, periodo, vamos a ponerle que es igual a esto. Y aquí es lo que queremos, este valor, control C y control V. Y es igual a este valor. Le vamos a dar a jalar. Jalamos y tenemos esos resultados. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Abrir un bloc de notas. Aquí voy a escribir bloc de notas. Entonces, selecciono todo esto y copio. Control C y control V. De esta manera. Pego y le doy a archivo, guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio. Y le voy a poner espectro de respuesta. 0.30. De esta manera. Y guardamos. Ok y ok. Guardamos, no se olviden, guardamos en un bloc de notas. Eso es lo que nos importa. Ahora me voy al programa y le voy a dar a define, nuevamente a funciones, espectro de respuesta, y aquí voy a buscar from find de archivo y le voy a dar a añadir nueva función. Nuevamente aquí creo E030 guión Perú, nuevamente guión manual, lo ponemos de esta manera, manual. Esta función queda así y vamos aquí a browse, buscar el archivo. Entonces lo guardamos en escritorio, vamos a buscar espectro de respuesta y lo tenemos aquí, pero antes vamos a colocarle aquí en periodo versus valor. Y ahora sí buscamos el espectro de respuesta, y le damos a abrir y ya tenemos nuestro espectro de respuesta. El programa está jalando a partir de ese archivo. Si nosotros movemos este archivo del programa del SAP 2000 a un USB y lo abrimos en otra computadora, no lo va a abrir. ¿Por qué? Porque está utilizando ese archivo. Lo que debemos hacer es convertir a definido por el usuario, cosa que así ya tenemos los datos insertados en el programa y normal lo podemos llevar a cualquier computadora y no va a haber ningún problema. Y ok,
y ya estaríamos introduciendo nuestro espectro de respuesta de manera manual. Posteriormente les voy a enseñar cómo introducimos estos factores, lo que puse aquí, factor de reducción en X y factor de reducción en Y, ya creando el sismo dinámico, para de esta manera únicamente trabajar con un solo espectro y no un espectro para X y otro espectro para Y. Así estaría quedando. Entonces le doy a OK. Sinceramente el video se ha hecho un poquito largo, les pido mil disculpas. Espero realmente que les sea de mucha utilidad y me hayan podido entender. Si no es así, déjenmelo en los comentarios. Escríbanos a nuestra página si tienen algunas dudas, si quieren que les apoyemos en algo. Siempre respondemos en nuestra página. Vamos a estar leyendo todos los comentarios para así ver si hay algunas dudas, tratar de subsanar dichas dudas. Bueno, ustedes ya saben, comenten, denle like, compartan, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera nos están apoyando un montón. Y sobre todo compartan. En la descripción está el link de nuestra página. Por favor, apóyennos, denos un like. También hay un grupo en Facebook, un grupo de ingeniería civil, arquitectura, todo referente a la construcción, donde compartimos distintos temas. Simplemente espero me hayan podido entender y gracias por ver el video. Compartan por favor y éxitos a todos. Cuídense. Chao.